Aquí comienza Cartas de Ciencia, un espacio de divulgación que nace en Radio Latrini para acercar la ciencia a todos aquellos que sienten curiosidad por comprender mejor el mundo en el que vivimos. Este programa, presentado por José Luis Yáñez, pretende demostrar que la ciencia no es algo lejano ni reservado a laboratorios, sino una herramienta fundamental para entender nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Cartas de Ciencia. Hola, soy José Yáñez. Bienvenidos a este programa número 4 de Cartas de Ciencia. El programa de hoy gira en torno a un saber distinto al del conocimiento científico. Me estoy refiriendo al saber popular. Sí, el saber popular siempre me gustó. La elocuencia de un hombre de campo, sed lisos. La verdad es que su afán por ser claros, por hacerse comprender, me resulta admirable. Y es que en las personas siempre radica un empeño taxonómico en clasificar a las gentes y a las cosas. Por ejemplo, a los colores del arco iris los hemos reducido a la cantidad de 7, cuando científicamente la física nos dice que su cualidad es que son realmente una ingente gama de radiaciones electromagnéticas de distinta frecuencia. Pero esto no quiere decir que el saber de los poetas o de los místicos no busque el conocimiento. Pero atrás queda ya ese romántico lamento del poeta John Keats, que despotricaba contra Newton porque éste le había despojado al arco iris de aquel valor sublime para los poetas y haberlo degradado a una retahíla de frecuencias. Y actualmente también se sigue criticando a la ciencia por haber sustituido a los mitos, y también se critica a la técnica por haber enterrado a los ritos. Ahora la autoridad y la verdad ya no están en la magia ni en la religión revelada. Necesitamos salir a la realidad, a mancharnos de este mundo, en definitiva, a salir de la pantalla. Y a propósito de salir de la pantalla, ahora me viene a la memoria aquella adorable película de Woody Allen, La rosa púrpura del Cairo, donde Tom Baxter salta de la pantalla a la vida real para seducir a Mia Farrow. Decía nuestro premio Nobel, Severo Ochoa, que no hay placer comparable a la actividad creadora, pero tanto en el arte como también en la ciencia. Pues solo con saciar el espíritu no se saciará el cuerpo. En definitiva, que hay que saltar a la vida real. Esto le haría feliz al Buscón de Quevedo, por aquello que ineludiblemente necesita todo hombre. Necesita alimentos, necesita salud, seguridad, que estas sí que son cuestiones de la vida real, de saltar de la pantalla. Pero después de esta digresión sobre arte y ciencia, vamos a lo sustancial del tema de hoy, el saber popular. El hombre, desde la medicina primitiva, tiende simbólicamente a expulsar todos sus males. Podemos decir que en la actualidad, y afortunadamente en una sociedad imbuida de ciencia, las enfermedades y los riesgos se anticipan de manera diferente. Veamos. Empecé diciendo que siempre me atrajo el saber popular. Por eso hace muchos años ya, un verano, decidí adentrarme a estudiar en el Valle de la Arlanza todas esas formas mágicas y religiosas con las que los lugareños afrontaban las enfermedades y los riesgos, y que además se transmitían socialmente. Aunque he de decir que más que un ambicioso estudio ecológico sobre etnología, se trataba más de una curiosidad y una disculpa para reflexionar sobre aquellos elementos simbólicos del saber popular que permitían a los lugareños adaptarse al medio y asegurar su supervivencia. Porque todos los grupos humanos, ante los peligros existenciales, han respondido a las causas que provocan un desequilibrio o una anormalidad. Si prestan atención, les contaré los descubrimientos de aquel verano en el Valle de la Arlanza sobre elementos de medicina primitiva. Veamos algunos ejemplos. Un lugareño me contó que cuando se producía un caso de cólico miserere, así se llamaba la peritonitis, era costumbre llevar al lecho del enfermo a un mellizo, como recurso terapéutico. Esta medicina primitiva consideraba que un mellizo era un fenómeno excepcional. Hoy sabemos que la probabilidad de mellizos es aproximadamente 1 de cada 100 embarazos.
Pues bien, a estas personas se les presumía poderes curativos. Enseguida me di cuenta que la tradición cultural y las prácticas mágico-religiosas en el Arlanza pues eran interpretaciones simbólicas en torno a las enfermedades y a los riesgos. Aparecían tres tipos de fenómenos: las transferencias, transferir un mal; las simpatías o deducciones; y las prácticas mágico-religiosas. Todos estos fenómenos se utilizaban para enfrentarse a la enfermedad y a los riesgos. Por ejemplo, se aplicaba la transferencia para las enfermedades del hígado, uno de cuyos síntomas típicos es la ictericia, ese color amarillento de la piel y de las mucosas. Estas enfermedades se sanaban transfiriendo el mal a una planta, al manrubio, también llamado hierba del sapo, que quiere decir jugo amargo. Los enfermos debían orinar sobre esta planta, al tiempo que tenían que recitar: hoja de manrubio, te vengo a ver, toma de mi mal y dame de tu bien. Esta era la forma de transferir la enfermedad a la planta. Otros fenómenos eran las deducciones o las simpatías. Por ejemplo, de la misma forma que las culebras se desprenden de su muda, para tratar los dolores de cabeza o las migrañas, había que poner una muda de culebra sobre la frente. O también tratar las enfermedades del riñón con las alubias, por su semejanza. O también tratar el orzuelo, ese bulto rojo en el borde del párpado, con una de esas llaves grandes de agujero, por la similitud con el ojo. La llave debía de haber soportado el sereno de una noche. Otro fenómeno de simpatía o deducción era explicar la causa de las verrugas, que, como ya sabréis, son producidas por virus, pero el saber popular atribuía las verrugas a haber contado estrellas. Y por último, también aparecían en el Arlanza prácticas en las que influían la religión y la magia. Por ejemplo, aún conservo una cinta que tiene grabada medida del báculo de Santo Domingo de Silos. La encontré en el desván de mi abuela Daniela, que sin duda se la habría proporcionado el padre Timoteo Ortega, un familiar que había ejercido la docencia en la orden benedictina. La cinta debía de colocarse en el abdomen de la embarazada a modo de amuleto, para procurar la protección de las posibles complicaciones que hubiera en el parto. Y una práctica que aún perdura en el Arlanza es la cartilla contra las brujas, que se vende en el monasterio de Villamayor de los Montes. Esta cartilla debía de proteger frente a las pestes y otros males de ganados y rebaños. Había un dicho antiguamente que sentenciaba: menos mal que la enfermedad ha entrado por la cocina, que si llega a entrar por la cuadra nos arruina. Y ya sí que es la última, una práctica que aglutina a todas las demás. En las casas debían de guardarse 15 piedras, la magia del número impar, bendecidas el día de Sábado Santo, cristianizadas, y que debían arrojarse, una transferencia, ante el peligro de un pedrisco, simpatía con las piedras. Pues nada, espero haberos informado y entretenido. Esto es todo, amigos. Hasta la próxima. Salud.